buenas tardes, nos encontramos acá con el periodista Peter Arévalo para hacerle una pequeña entrevista sobre el Fokker de Alianza Lima. Muy buenas tardes, Peter Arévalo. ¿Cómo se encuentra usted? Hola muchachos, la verdad que para mí es un placer siempre conversar con ustedes, los jóvenes. Para mí es un honor ser una referencia para ustedes de cualquier tema relacionado al deporte. Y más aún si vamos a hablar de un momento que le tocó vivir al país, no solo en lo deportivo, sino en lo social, porque tuvo un efecto muy importante para la sociedad en sí. Fue algo que nos tocó mucho, ¿no? Que fue la tragedia que le tocó vivir al Club Alianza Lima el año 1987, ¿no? Sí. Bueno, acá le tengo unas preguntas preparadas ya para realizarle. ¿Cómo se entera usted de la caída del Fokker? A ver, Alianza había jugado en Pucallpa. Yo era un adolescente, era de aquellos hinchas o fanáticos que escuchaban siempre, le gustaba escuchar la repetición de los goles en audio, ya sea en Radio Ovación o en Radio Programas del Perú. Un partido que no fue televisado, no existía la cobertura que existe hoy. No se televisó ni un solo partido. Recuerdo que toda la jornada, que fue un martes 8 de diciembre, feriado, escuché toda la jornada por radio. Universitario jugó con Bolognesi, me acuerdo, y fue el partido que marcó la transmisión. O sea, era el partido principal en el Estadio Nacional. Y ingresó el audio del gol de Alianza en plena transmisión del partido entre Universitario y Bolognesi. Entonces nos enteramos de que Alianza, bueno, me enteré que Alianza había ganado al Deportivo Pucallpa 1-0 con gol de Pacho Bustamante. Y como Unión Guaral había perdido ante Unión Minas, Alianza, al obtener el triunfo en Pucallpa, quedaba como líder absoluto. Obviamente en un momento importante para quienes somos hinchas de Alianza. Y como te digo, yo era de aquellos hinchas que si el partido se juega en la tarde, en la noche estaba escuchando los programas deportivos, y en las noches escuchaba yo la repetición de los goles. Y por cosas del destino, aquella noche recuerdo que me quedé dormido y me levanté en la madrugada, no sabía absolutamente nada, prendí la radio y me enteré de que el avión estaba desaparecido, ¿no? A partir de ese momento empezamos a vivir con mucho drama, con mucho temor de lo que podía haber pasado, ¿no? Hasta que, bueno, recuerdo mucho que Buenos Días Perú, que era el noticiero que en ese momento era la referencia más importante de los noticieros en el Perú, recuerdo mucho que dieron la noticia de que ya se había confirmado de que el avión había caído al mar de Ventanilla, y que incluso te hablaban del rescate del piloto, ¿no? Después, detalles más, detalles menos, es cosa que uno seguramente lo va a ir detallando con el correr de la entrevista, pero fue así, básicamente, en la madrugada que yo me entero de que el avión de Alianza había desaparecido, ¿no? Usted, como hincha de Alianza, ¿qué sintió cuando se enteró de la caída del Fokker? Quien te habla, y yo creo que la gente se ha dado cuenta cómo vivo yo el fútbol. Yo soy un fanático. Yo no voy a matar jamás al hincha que llevo dentro. Yo soy de aquellos fanáticos que lloraba cuando su mamá no lo encerraba en el cuarto y no lo dejaba ir al estadio porque tenía que hacer las tareas del colegio. Soy algo que solamente lo saben mis amigos muy cercanos. Yo era de los muchachos o de los hinchas que de niño sentía que se me acababa el mundo cuando perdía un partido de Alianza, por más intrascendente que este sea. Y en algunas oportunidades probablemente me puse al borde del precipicio del techo de mi casa, ¿me entiendes?
obviamente quedaba en eso, pero soy de esos hinchas, y entonces a partir de ese sentimiento que uno no elige sentir, sino viene con uno, yo la verdad, para mí es morir con el equipo, ¿no? Para mí resultó morir con el equipo. Yo no tenía explicación, no encontraba una explicación para el momento que nos tocó vivir al Mundo Alianza. Porque de niño a adolescente en ese entonces sientes que es una injusticia de la vida, no entiendes explicación alguna, sientes que no existe Dios. Entonces yo lo viví de manera muy dramática, días y días llorando, asistiendo al estadio. Recuerdo mucho que Alianza abrió las puertas para sus hinchas, para que esperaran la llegada o el rescate de alguno de los cuerpos de los jugadores. Recuerdo haber pasado varias noches en la tribuna de Oriente. Se habilitaron 2 tribunas, tengo clarísimo el recuerdo que se habilitó Oriente y Occidente para que la gente vaya y espere y vele a sus deudos, a sus jugadores, a sus ídolos. Pasaba las noches ahí, me fui hasta Ventanilla, dentro de lo que uno podría imaginarse que podría colaborar, pero más que una colaboración efectiva, lo que estabas haciendo en ese instante era hacerle caso a tu corazón, ¿no? Y no, para mí fue un momento dolorosísimo, doloroso. Tuve amigos ahí que perdí, y eso no sé si fortaleció mi amor hacia Alianza, pero la verdad que fue un momento dramático, no es un momento que no tiene explicación. Lo que lloras, lo que genera en ti. Yo recuerdo que tenía que dar exámenes de la quinta nota, por ese entonces que existía la quinta nota, y mandé al diablo la quinta nota, ¿me entiendes? O sea, no me interesó absolutamente nada sino enterarme y de conocer las noticias de lo que pasaba de lo que pasaba con los rescates, de lo que pasaba si aparecía alguno vivo o no. Pasó todo a un segundo plano, ¿no? Pasó todo a un segundo plano. ¿Cómo fue en ese tiempo la cobertura de Alianza Lima después de la caída del Fokker? Por eso en el arranque te dije de que fue un tema que no solamente tuvo que ver con el mundo deportivo, sino que fue un tema hasta social, porque no se hablaba de otra cosa que no sea de la tragedia que estaba atravesando el Club Alianza Lima. La cobertura fue a nivel mundial. Se tejieron muchos rumores respecto a la caída del avión. Era el gobierno de Alan García. La Marina ocultó muchas cosas, muchísimas cosas. Nadie a ciencias ciertas hoy puede decir por qué cambiaron de piloto a última hora. Nadie a ciencias ciertas puede decir por qué, si ya los 3 trenes de aterrizaje ya habían aparecido, por qué es que no aterrizó bien, o por qué es que no aterrizó, perdón. Nadie a ciencia cierta puede decir si ya tenía la orden o el visto bueno de la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, por qué decidió el piloto dar vueltas. Se habló de muchas cosas, ¿me entiendes? Se habló de cargamento indebido, se habló de sobrepeso, se habló en su momento de que, y lo dijo el propio piloto, cuando lo rescatan, de que junto a él estaba Tomasini. Nadie puede explicar por qué Tomasini no apareció. No apareció ni vivo ni muerto. Entonces hay muchas cosas que se han quedado, como casi siempre pasan con estos acontecimienos, que quedan hay preguntas sin respuestas, ¿no? Pero la cobertura fue 24/7. La cobertura fue 24/7. No había un instante que no se hablara de lo que había pasado con Alianza. No había un instante que no se informara desde el lugar de los hechos. No había un instante que se decía o que se diga de que había aparecido tal jugador y era mentira.
Entonces no, la cobertura fue a nivel televisión, a nivel de radio, a nivel prensa escrita. Eran otras épocas, no vivíamos en el mundo que vivimos hoy, en el mundo de las redes, que probablemente hubiese ayudado a esclarecer muchas cosas. Pero a nivel internacional también, no, la cobertura fue total, ¿no? Total. ¿Esta es la peor tragedia que ha tenido el fútbol peruano o ha ocurrido otra tragedia similar? No, la peor tragedia. A ver, yo pienso que no puedes sacar de contexto algo. Juan Aurich de Chiclayo tuvo un accidente. En los 60 y bueno, después de mucho tiempo ocurrió esto con Alianza, pero en dimensión, más allá de que las dos son tragedias, las dos enlutaron al fútbol peruano, pero la dimensión que se perdió todo el plantel, absolutamente todo el plantel, algunos hinchas, los árbitros que fueron, en dimensión, obviamente el más importante es el accidente de Alianza, ¿no? Es definitivamente, y no solamente hablo en dimensión en cuanto a cantidad, sino que lo que trascendió en lo inmediato, en el futuro inmediato para el fútbol peruano fue nefasto, ¿no? Porque González Ganosa era el arquero titular de la selección. Daniel Reyes era seguro zaguero central de la selección, probablemente titular. Pacho Bustamante, José Casanova, eran titulares de todas maneras. Luis Escobar, Alfredo Tomasini, eran de todas maneras titulares en una posible selección. Claro, González Ganosa, el tío de Pablo Guerrero. Y Braulio Tejada, que era por ese entonces un puntero derecho que era una promesa, y probable y futuro integrante de la selección. Estamos hablando de casi 6 integrantes de selección, probablemente los 6 titulares, que hicieron mucha falta, porque el recambio costó después, porque Perú no pudo sobreponerse, así nomás, ni Alianza pudo sobreponerse. Y las consecuencias se vieron, ¿no? Las consecuencias se vieron. Ahí nomás se jugaban las eliminatorias para Italia 90, donde no hicimos un solo punto. Y entonces, definitivamente fue la peor tragedia, ¿no? La peor tragedia en la historia del fútbol peruano, sí, claro que fue la peor. Sobre este tema, ¿qué es lo que falta resolver? De este caso, ¿qué falta resolver? Porque hay un montón de dudas que yo sepa, hay un montón por esclarecer hasta ahorita. Ya se van a cumplir 32 años y falta mucho por aclarecer. Mira, por eso te decía hace un momento que hay preguntas sin respuesta. ¿Qué falta aclarecer? ¿Por qué se cambió de piloto? ¿Por qué, a pesar de que ya tenía la autorización de la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez, por qué el avión decidió no aterrizar y dar un par de vueltas más? ¿Por qué se habla de un equipaje indebido dentro del avión que transportaba Alianza Lima? Y básicamente eso. ¿Por qué no aparecieron los demás cuerpos? ¿Por qué no apareció Tomasini, que estaba junto a Edilberto Villar Molina, que es el piloto? ¿Por qué la Marina inmediatamente después de ocurrido el hecho lo mandó a Australia al piloto? El piloto vive en el anonimato. No se supo más del piloto. O sea, ¿por qué ocultaron tantas cosas? ¿Por qué ocultaron los informes de la Marina de Guerra del Perú? ¿Por qué no permitían el ingreso de los familiares para ver cuándo llegaban los cuerpos o encontraban los cuerpos? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Ciertamente, cuando ocurre un acontecimiento como este,
y que tiene que ver con un instituto armado, siempre va a haber restricciones. Pero, por ejemplo, no, yo recuerdo mucho que el padre de Alfredo Tomasini tenía el ofrecimiento y tenía la posibilidad de conseguir ayuda del extranjero y no se le permitió, por ejemplo. Entonces, sí hay muchas cosas por esclarecer, sí hay muchas cosas por esclarecer, que seguramente quedarán ahí, quedarán como casi siempre pasa con este tipo de acontecimientos, preguntas e interrogantes sin resolver. Pero bueno, son cosas que... Porque en un momento yo recuerdo, a ver, y esto creo que también tendría que tener o formar parte de una investigación, ¿no? La revista Sí, que dirigía César Hildebrand en su momento, publicó fotografías y publicó un informe. No sé si los cadáveres pertenecían o no, pero se publicaron y aparecieron fotos de cadáveres con marcas de bala, ¿me entiendes? Entonces, con orificios de bala. Entonces, después se decía que no eran que las fotos no pertenecían, en fin. Eran otros tiempos, como te repito. Pero yo recuerdo mucho el informe de la revista Así, que te hablaba de orificio en cuerpos de algunos rescatados, que eran orificios causados por balas. Entonces, quizá con la muerte del presidente Alan García, él se llevó muchos secretos a la tumba, porque él era el presidente de la República. Pero es un accidente no solamente que ha dolido por lo que sucedió en sí, sino porque te quedaste sin encontrar respuestas, lleno de rumores, que si el avión traía equipaje indebido o no, básicamente droga, que es lo que se decía, que la Marina había aprovechado el avión, o algunos malos elementos de la Marina habían aprovechado el avión para meter cargamento indebido. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Es un tema muy complejo de definir qué cosas falta esclarecer. Pero bueno, se dio y creo que hay que vivir eternamente con esa duda, ¿no? Esta tragedia perjudicó, sí, al fútbol peruano. Sí, claro que sí. Claro que sí. A ver, cuando ocurre el accidente, González Ganosa estaba en su mejor momento. Venía de ser considerado el mejor arquero de la Copa América de Argentina 87, junto con el chileno Roberto Rojas. Era el titular indiscutible, había alcanzado la edad de la madurez. Alianza tenía una defensa integrada por Susoni, Farfán, Reyes y Gino Peña, donde probablemente los cuatro tenían opción de ser convocados a una selección. Susoni había sido jugador de selección juvenil, Farfán había sido jugador de selección juvenil, Reyes había sido jugador de selección juvenil, Gino Peña había estado en una selección juvenil y habían estado ya incluso en preselección de mayores. Por lo tanto, siendo jóvenes aún, tenían muchas condiciones de llegar a la selección. Pero de los cuatro, Daniel Reyes era un jugador que tenía un perfil cercano a lo que se quería para la selección. Tipo alto, fuerte, muy técnico, exquisito jugador, Daniel Reyes. En el medio campo lo tenías a José Casanova, le decían Pelé, jugaba en primera línea, otro tipo muy exquisito, con pegada, con trajín, titular indiscutible en selección. Carlos Pacho Bustamante, lo mismo. O sea, Carlos Pacho Bustamante era un jugador, el jugador que en Alianza se decía era el sucesor de Teófilo. Es más, Teófilo lo elige en su despedida y le entrega su camiseta. Es un jugador fuera de serie, ¿no?
muy técnico, goleador, un 8. Y otro era Milton Cavero, que también había sido jugador de selección juvenil. Jugador muy hábil, muy rápido, quimboso, alegre. Y el volante de contención era Aldo Chamochumbi, jugador joven, también jugador de selección juvenil, pero con mucho futuro, mucho futuro. Y arriba tenías a dos jugadores que tenían que ser, por ese entonces, jugadores de selección, ¿no? Luis Escobar, que debe haber sido, probablemente ustedes no vieron a Escobar, por un tema de edad, pero a lo que tiene hoy Farfán, o a lo que tiene el mejor Farfán, Escobar tenía eso y tenía un agregado, que era el golpe de cabeza. Cabeceaba como ninguno. Escobar era un tipo que te podía hacer un gol de 25 o 30 metros, de derecha o de izquierda. Un tipo que no le corría la patada. Un tipo que especialista en clásicos. Insoportable para el rival, para sus compañeros mismos era insoportable, imagínate cómo era para el rival. Un tipo fuera de serie. Debutó a los 14 años Escobar. Yo lo vi debutar a Escobar en mayo del 84, con 14 años. Tipo que marcó la diferencia siempre. Y el otro era Alfredo Tomasini, ¿no? Que si bien no nació en Alianza, vino del Grande Ventín, de Sporting Cristal. Un tipo que se metió en la hinchada de Alianza con sus goles, con su temperamento. Era el complemento perfecto de Escobar. Peleaba, muchos decían que era el sucesor de Franco Navarro. Así que estamos hablando de que Alianza en este equipo tenía 6 jugadores titulares en la selección. Y perjudicó al fútbol peruano a nivel de selección, sí. Perjudicó a Alianza, sí. Porque en Alianzas llegaron épocas grises, donde jugaba cualquiera. Tuvieron que debutar chicos acelerando su proceso, no consolidándose todavía. Entonces sí, este equipo se llevó 3 generaciones de Alianza tranquilamente. Alianza siempre fue un equipo que apostaba por divisiones menores. A ver, y no te digo lo que estaba en el banco, ¿no? En el banco estaba José Mendoza, arquero que había sido campeón bolivariano con la selección, suplente de Caico. Estaba Ignacio Garretón, le decían Yosimar, tipo rapidísimo, suplente de Susón. Y estaba William León, central. Estaba Johnny Watson, goleador de Boys, campeón con Boys, puntero velocísimo por ese entonces. Y estaba Braulio Tejada, que era quizá también perfectamente convocable para la selección por las condiciones que tenía. Entonces, claro que perjudicó. A ver, Garretón, Braulio Tejada, chicos que eran de la misma promoción de Juan Reynoso, Manuel Ear, Arturo Guadalupe. Entonces estamos hablando de generaciones distintas a la de Escobar, Bustamante, Casanova, Gino Peña, Daniel Reyes, distintas a la de William León, Tomás Farfán, Juan Illescas, en fin, y González Ganosa, el mayor de todos, pero se llevó varias generaciones. Entonces, sí, perjudicó y mucho a Alianza y por supuesto que al fútbol peruano, ¿no? ¿Qué siente usted que chicos de 11 o 12 años recuerden con mucho cariño los potrillos, ahora en la actualidad? Bueno, es que es parte de la historia. El fútbol se transmite por herencia, es casi sanguíneo. Yo tengo 4 hijos, y a mis 4 hijos no los obligué a que sean hinchas de Alianza. Es una pasión que se transmite por herencia, por sangre. No me sucedió a mí, por ejemplo, ¿no? Porque mi padre era fanático de Boys y yo nací aliancista, como mi madre. Entonces, siento que es el querer su historia, porque no los viste. No disfrutaste de Escobar, de la picardía de Escobar, de la chalaca de Escobar, de las palomitas de Escobar.
No disfrutaste. No disfrutaste del mejor momento de González Ganosa. Mi amigo González Ganosa. Lloraba yo por González Ganosa. Tipo con poco carisma probablemente, con poca prensa, pero un tipo que le ganó a la adversidad, un tipo que se hizo fuerte ante la desconfianza y terminó siendo el número uno cuando injustamente era postergado muchas veces. ¿Qué siento? Siento felicidad. Yo no tengo ningún problema en conversar con niños, que me ha tocado conversar con niños sobre lo que significa Alianza y sobre ese momento y sobre esa posibilidad frustrada, ¿no? En la historia de Alianza de poderse haber coronado campeón con este equipo, porque no hay que olvidarse que este equipo era, cuando sucede la tragedia, era puntero y tenía el mejor técnico, al técnico más ganador de la historia del fútbol peruano, que era Marcos Calderón. A Marcos Calderón difícilmente se le escapaba un título. Difícilmente se le escapaba un título. Era un tipo que sabía lo bueno y lo malo del fútbol. Él tomó un equipo que no clasificó, por ejemplo, a la liguilla del Metropolitano de ese año, y con Alianza lo llevó a la cima. Con el mismo plantel que había dejado el paraguayo César Cubilla, él solamente llevó a Alfredo Tomasini. Y hay un equipo que se había hecho fuerte, un equipo que solamente había perdido un partido, pero que era un equipo que jugaba bien al fútbol, un equipo que tenía jugadores importantes y se iba rumbo al campeonato. Ciertamente faltaba la liguilla, era un equipo que además venía con la experiencia de haber perdido el título nacional, venía a ser subcampeón nacional en el 86, cuando perdió la final 2 veces con San Agustín. Entonces en el 87 ya tenías un equipo más maduro, ¿no? Más afiatado, y contabas con un técnico que sabía ganar títulos, ¿no? Como Marcos Calderón. Entonces yo lo que siento es que el hincha, el pequeño hincha Alianza y que quiera los potrillos, al no haberlos visto jugar, al no haber disfrutado de su talento y de su capacidad, se enamora de la historia, de lo que significa un relato de lo que fue Escobar, de lo que significa un relato de lo que fue González Ganosa. Entonces, te cuento, le pasó a mi hija. Mi hija es arquera, ha atajado en Alianza, ha atajado en la U, ha atajado en Cristal y atajó en JC. Mi hija no lo vio a González Ganosa, no lo vio, pero ella tapa siempre con la número 12 en homenaje a González Ganosa. Y se enamoró de la historia que por supuesto se la conté yo. Mi hijo, que tapó en Alianza en la categoría 99, tapaba con la número 12. Y en cuanto campeonato le tocó, una vez que dejó la división de menor de Alianza, y en cuanto campeonato le tocó actuar, tapaba con la 12. Y cuando le preguntaban por qué la 12 y por qué el número 1, por Caico. Entonces es el amor a la historia, es enamorarse de los relatos, caer seducido ante el relato de lo que significó González Ganosa, de lo que significó Escobar. Yo he tenido la oportunidad de dirigir niños, hinchas de Alianza, y que juegan con la 19, y por Escobar. Entonces, o algunos que juegan con la 14 de Pechito. Son cosas que nada ni nadie te puede explicar, ¿no? Y es el amor al fútbol, es el amor a tu equipo, el amor a tus ídolos, a tu camiseta, a tus colores, ¿no? Eso no tiene explicación. Bueno, ya como para finalizar esta pequeña entrevista, vamos con la última pregunta. ¿Cree que esa fue la mejor generación que tuvo Alianza Lima? Pregunta complicada, ¿no? Pregunta complicada. A ver, Alianza ha tenido muy buenos equipos, a partir de las buenas generaciones que tenía en divisiones menores. Hay mucha gente que le da el calificativo de mejor o peor según el resultado, ¿no? Una generación muy completa, muy propia de Alianza. Yo comparo mucho esta generación con la generación del 93, por ejemplo. Por la alegría, ¿no? Por a veces hasta la irresponsabilidad que se tenía para jugar al fútbol. Yo creo que es una de las mejores de la historia de Alianza, ¿no? Porque, a ver,
tendríamos que comparar, yo creo que hay, para la gente que vio al rodillo de los 60, por ejemplo, nada se va a comparar pues a tener a Bailón, a Pitín, a Perico, a Teófilo, a Babalú, ¿me entiendes? Eso no hay discusión. Pero de las que yo vi, a ver, yo tuve la suerte, el honor de poder visto a mi equipo campeón en el 7-5, 7-7, 7-8, con jugadores salidos de sus canteras. Duarte, Rojas, Caico, Teófilo, César Cueto, José Velázquez, Guillermo La Rosa, Hugo Sotil. No te estoy hablando del resto porque, a ver, Salguero llegó de Chancay, Jorge Lochea llegó de Ica, Freddy Ravelo llegó de Municipal, Guillermo La Rosa llegó de Boys. Te mencioné al resto porque son jugadores hechos en Alianza. Entonces yo tuve la suerte de ver ese equipo, campeón 7-5, 7-7, 7-8. El espectáculo que daban ellos no se ha repetido jamás. No en vano, Teófilo, César Cueto y José Velázquez son integrantes, los tres, del mejor mediocampo del Mundial de Argentina 78. O sea, ¿tú te imaginas lo que jugaba ese equipo? O sea, a ver, si tú en videos en YouTube puedes ver lo que hicieron estos tres ante Escocia, ante Holanda, en el Mundial de Argentina 78, lo que hacían, imagínate lo que hacían acá en el fútbol peruano con la camiseta de Alianza, una cosa de locos. Pero sí, no, la general, a ver, y te lo voy a contar rápidamente. Yo soy muy agradecido con la vida, con el tiempo. Yo pude ver a este equipo íntegramente debutar mayo del 84. Alianza Lima, Octavio Espinosa de Ica, Estadio de Alianza. El primer equipo de Alianza se había ido de gira a Estados Unidos y a Corea del Sur. Por temas legales, no se le permitió la salida del país a González Ganosa, Caico y a José Velázquez. Y el Octavio Espinosa no quiso postergar el partido con Alianza. No quiso. ¿Qué hizo Alianza? Al tener a su equipo en Corea y en Estados Unidos, hizo debutar a los chicos que jugaban el juvenil Chabuca Granda, reforzados con González Ganosa y con José Velázquez. Te digo el equipo: González Ganosa al arco, César Susoni, Daniel Reyes, William León, Gino Peña, José Velázquez, Jorge Cordero, Milton Cabero, Pacho Bustamante, Carlos Cancino. Arriba, Luis Escobar y Ernesto Aguirre, el Venado, que la gente lo recuerda en Guaral, no. El Venado salió de Alianza. No tuvo mucha continuidad, pero sale de Alianza. Entonces, los vi íntegros. Los vi debutar. Empataron 1-1. Y Escobar debuta con 14 años. Con 14 años. Yo tengo el recorte acá, que anunciaba el debut de Luis Escobar, con 14 años. Entonces, debutó Escobar y no le pesó la responsabilidad de debutar. Sí, le mete un baile a su marcador en Occidente, un movimiento de cintura único. Te digo, tú imagínatelo a Jefferson Farfán. Imagínatelo al mejor Jefferson, antes que se vaya a Europa, a ese imagínate. A ese que jala la pelota con el taco para hacerle gol a la U, a ese imagínate. Bueno, ese era Escobar. Con el agregado que le pegaba de larga distancia, algo que la Foquita hace poco, y arriba te mataba Escobar. Arriba te mataba Escobar, de cabeza te mataba. Entonces, yo creo que sí fue una de las más completas. Una de las más completas. A este equipo se le agregó Casanova, que era un crack. Pechito Farfán, otro jugadorazo. Con estos chicos jugó Jaime Duarte, con estos chicos jugó Roberto Rojas, con estos chicos jugó Eugenio La Rosa, con estos chicos alcanzó a jugar Teófilo Cubillas. Una vez en el 84 con Teófilo en el campo, y la mayoría de estos chicos, Alianza le mete 11-0 al Pilsen de Guadalupe.
11 le metió. Entonces sí, yo creo que definitivamente esta es una de las generaciones que yo más disfruté. Y acompañé. Y esta la que desgraciadamente perdimos en el accidente del 87, ¿no? Y tengo un plus también. A ver, dale. Ya fuera de este tema del Fokker, Sandro Bailón. Ajá. Su partida, muy joven. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera fallecido? ¿Hubiera sido el próximo crack? Sí. A ver, Sandro Bailón era el jugador. Era un jugador muy parecido a José Velázquez. Muy parecido a José Velázquez. Yo siempre he pensado que en el fútbol como en la vida todo es cíclico. Todo es cíclico. Se repite todo. Y así como en su momento fue José Velázquez, después decían que Mario Rodríguez Canco era el José Velázquez, y sí, que se parecía, claro que se parecía. José Velázquez, cuando aparece en el fútbol peruano, aparece lateral izquierdo, después pasa a ser central y después pasó a ser 6. El mejor 6 de la historia del fútbol peruano. Cerrado. Canco Rodríguez lo mismo. Empieza como 6, pero jugaba de central también. Brillante como central. Un lujo como central. Y después aparece Sandro Bailón. Y entonces la gente sigue pensando el sucesor de José Velázquez. ¿Por qué? Apareció como central, podía jugar de 6 y el tipo era goleador. O sea, y el único goleador bajo esas condiciones ha sido José Velázquez. Entonces, Sandro era un tipo que no hablaba mucho, le decían el mudo, Sandro Bailón. Pero tenía una calidad, hermano. Empujaba el equipo. Era el líder, el caudillo del equipo. Ya estaba vendido prácticamente al Werder Bremen. Ya estaba vendido. Sandro Bailón ya estaba prácticamente vendido al fútbol alemán. Entonces, su muerte también afectó muchísimo. Era el capitán de la selección sub-23 que dirigía Teddy Cardama. Un tipo que jugó en todas las categorías de la selección. Y en Alianza era figura, ¿no? En Alianza era figura, un tipo que cuando el equipo iba mal, el tipo agarraba la lanza, se iba a campo contrario, hacía los goles, empujaba y mucho, tenía temperamento, tenía un porte impresionante, tenía todas las condiciones, ¿no? Creo que Sandro Bailón, todos lamentamos su partida repentina porque era de esos cracks que son irrepetibles, ¿no? Hoy, a ver, no sé si lo llegaste a ver, a Sandro, pero a ver, sí lo debes haber visto a Carlos Ascuez, por ejemplo. Es tipo que juega de central, de 6 y es goleador. Igualito, tal cual. Probablemente Sandro tenía más elegancia, ¿no? Un tipo cabeza levantada. Sí, probablemente. Probablemente Ascuez no tenga el golpe de cabeza que tenía Sandro, pero tal cual. Por ahí. Son jugadores muy parecidos. Bueno, muchas gracias Peter Arévalo por esta pequeña entrevista. Fue un gusto haber platicado contigo y... Gracias, permíteme dar un mensaje a todos los muchachos, quiero agradecer la oportunidad. Repito, yo me siento muy feliz de poder compartir con ustedes los jóvenes lo poco o mucho que yo puedo haber acumulado como experiencia. Así que encantado, siempre a la orden. Muchas gracias, eso fue todo.